posterior, la cual va a estar relacionada con una línea que es paravertebral, y entre ambas líneas es lo que va a reflejar la región vertebral. ¿Ok? Esa es la región vertebral propiamente dicha. Ahora, si seguimos inferiormente, nosotros vamos a ver que hay una línea justo a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, el cual viene a estar relacionada posteriormente con la parte glútea, ¿no? La parte glútea, propiamente dicho. Y ellos son las líneas glúteas superiores, las cuales inferior a ellos, y siguiendo esa línea media posterior y la línea paravertebral, se encontraría la región sacra. Entonces son las dos regiones que nosotros vamos a valorar ahora. ¿Y por qué motivo le menciono ello? Porque nosotros vamos a diferenciar dos puntos importantes. Uno, lo que son los dermatomas, y dos, los que son los mionomas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de ello, vamos a ver qué raíz o qué rama va a estar afectada y qué grupos musculares van a estar afectados según la inervación, el tipo de inervación. Entonces es lo primero que tenemos que valorar, las dos regiones. Ahora, en esas regiones obviamente se encuentran cada una de las vértebras, y desde la parte de la región lumbar propiamente, es decir, debajo de la región infraescapular, se encuentra la región lumbar, donde se van a encontrar cada una de las vértebras, ¿no? En las vértebras propiamente van a estar divididas en dos porciones. ¿Cuáles son las dos porciones de cualquiera de las vértebras? ¿Cómo lo vas a estudiar? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo lo estudian ustedes cuando ustedes explican una vértebra y van a mencionar, esta es tal cosa, esta es tal cosa? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Cuál? Ajá. Los arcos anteriores y los arcos posteriores. El arco anterior relacionado con el cuerpo y la parte de los pedículos, y el arco posterior relacionado desde las apófisis transversas, ¿no? Entonces, son dos arcos importantes que tienen que saber ustedes. Ahora, obviamente que la parte lumbar es la que va a tener preponderancia, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de las demás, el cuerpo vertebral va a ser mucho más pequeño en las vértebras cervicales, intermedio en las torácicas y mucho más grandes en las lumbares. ¿Por qué motivo? Porque las vértebras lumbares van a sostener o van a absorber todo el peso o toda la fuerza del cuerpo, ¿ok? Y ello lo van a dirigir esa fuerza hacia la parte sacra, y la parte sacra lo va a dirigir hacia los huesos coxales y de ahí hacia la parte inferior. Entonces, es un medio de sostén, y la parte lumbar, y de resección de fuerza, ¿no? Y la parte sacra, y está relacionado con la derivación de esa fuerza hacia la parte de los miembros inferiores y la parte de los huesos coxales, ¿no? Entonces, esa es su función principal. Ahora, el punto está en que el cuerpo de las vértebras cervicales va a tener una forma, los agujeros vertebrales tienen una forma más triangular y mucho más amplia. Eso es importante. A diferencia de las torácicas, que son circulares, más pequeñas, y las lumbares son triangulares y mucho más pequeñas, ¿no? Y las sacras son más pequeñas, y justo allí empieza un conducto. Si nosotros tenemos el conducto vertebral hasta la parte sacra, en el sacro que tenemos el conducto sacro. ¿Y dónde acaba? En el hiato sacro, ¿no? Acaba en el hiato sacro. Entonces el conducto sacro tiene ciertos componentes. ¿Y cuáles son su contenido del conducto sacro? Filum. Uno es el conducto dural, porque habíamos estudiado, ¿no?, en las meninges, que la dura madre va a dirigirse inclusive hasta la parte terminal, ¿no? Más o menos a qué nivel, hasta ese promedio, ¿no? Y de ahí va a persistir y va a traspasar toda la parte de los nervios espinales. Entonces hasta ese punto va a ser más o menos. Y ese conducto se llama, el conducto sacro va a contener al conducto dural, va a pasar la cauda equina, ¿no? La
partir del 3. Hacia abajo y va a pasar el filum terminal. Los 3 componentes. Entonces, eso es lo más importante que tienen que saber, ¿no? Ahora, las apófisis transversas, las apófisis espinosas, van a ser más cuadriláteras y mucho más gruesas, ¿no? En la parte lumbar, a diferencia de la parte torácica, que va a ser oblicua y lineal, y en la parte cervical, que va a ser bífida. Si encontramos que es bífida, es vértebra cervical, ¿ok? Y ahora, ¿cuáles son las características específicas de cada vértebra? De las vértebras cervicales tienen las apófisis usinas. De las vértebras torácicas tienen las fositas costales. Y de las vértebras lumbares, ¿qué presentan? Las apófisis mamilares, ¿no? Y las apófisis accesorias. Entonces, las apófisis mamilares relacionadas a qué? A la inserción de los músculos multífidos, ¿no? En este caso los lumbares, ¿no? Y también a la inserción de los intertransversos, ¿no? Y la apófisis accesoria específicamente de los músculos intertransversos. Entonces, vamos a ver dónde está ubicado para que puedan tenerlo en cuenta. Ahora, la imagen que ven en el televisor está relacionada con las curvaturas que tienen desde una vista lateral. En la parte cervical, ¿qué curvatura tiene? Cualquiera de ustedes. Porque tienen que saber ello para poder diferenciarlo, ¿no? En medicina física, en traumatología les van a preguntar eso. ¿Cuál sería? O si yo les digo de la parte torácica, ¿cómo es su curvatura? ¿Cuál sería? ¿Alguien de la clase? ¿No? ¿Lordosis o sifosis? Torácica, sifosis. Si es cervical, es lordosis. Perfecto, ¿no? Entonces, la lordosis está relacionada con una concavidad, ¿es así? Y la sifosis con una convexidad posterior. Entonces, esa es la diferencia. Y eso es normal, chicos, eso es normal. Pero va a variar en grados, dependiendo del lugar, ¿no? El máximo en la parte lumbar puede ser hasta 45 grados, 35 o 45 grados. Pasa de la parte lumbar, la lordosis, esa concavidad, hacia la parte anterior, y a partir de allí ya es patológico. A partir de allí ya es patológico. Ahora, si nosotros lo vemos en una placa de rayos X, cuando se pide una radiografía lumbar o lumbosacra, se pide de tipo anteroposterior y lateral. ¿Por qué? Anteroposterior es para valorar si existe compresión de vértebra con vértebra y ver si existe la desviación lateral de la columna. ¿Cómo se llama la desviación lateral? Escoliosis. ¿Es así? Pero existe una escoliosis fisiológica. ¿Cuál es lo normal? Aproximadamente 15 grados. 15 grados es lo normal que se puede estudiar con un goniómetro, y, ¿no?, que es una reglita especial que usan los especialistas en medicina física o en traumatología. Lo ponen en la placa o también en la misma computadora y lo miden. Si hay una desviación de más de 15 grados, ya es patológico. Y eso significa que probablemente pueda haber una herniación discal. Puede ser, dependiendo de la clínica del paciente, y si encontremos otras características como que la vértebra esté junta con otra vértebra y haya en los rayos X lo que es blanco es el hueso, ¿no? Que esté mucho más blanco de lo normal, mucho más blanco de lo normal, que sea radiopaco, exacto. ¿Y eso qué significa? Que es un grado de artrosis, y por eso se le llama espondiloartrosis. Espondiloartrosis. Ese es el nombre de artrosis en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque muy probablemente si tiene artrosis va a haber una desviación lateral. Una desviación lateral. Entonces, lo normal es de que tengan que saber ustedes los grados fisiológicos en donde puede haber esa lordosis, sifosis, como también la escoliosis fisiológica. Y después de ello, recién ustedes van a poder ver la patología
anatómicamente. ¿Ok? Entonces por eso es importante saber primero las características generales de las vértebras y después saber la parte biomecánica, es decir, la parte anatómica funcional de la vértebra. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya hemos visto, obviamente ya saben cuántas vértebras hay en cada región cervical o en cada segmento, ¿no? Y de allí vamos a poder ver el tipo de vértebra común, ¿no? Que está relacionado con su arco anterior, arco posterior, y está el cuerpo vertebral que es body, el pedículo, la apófisis transversa, los procesos articulares superiores, los inferiores y la lámina, ¿no? Aquí está la parte de la lámina que a la final va a converger en la apófisis espinosa, ¿no? Que eso es lo común, ¿no? ¿Y cómo reconocemos una vértebra, chicos? Hay varias formas, ¿no? La forma más sencilla está relacionada con la apófisis transversa. ¿Qué cosa se ve en la apófisis transversa? Si hay un foramen o no hay un foramen, un agujero, ¿no? Si existe un foramen en la apófisis transversa, es lo más lógico que sea una vértebra cervical. Pero si no existe foramen y existe una fosita costal, es específico de las vértebras torácicas o dorsales. Pero si no existe ello, probablemente sea una vértebra lumbar. ¿Y cómo lo correlacionamos? Viendo el cuerpo, que el cuerpo es arriñonado, que el agujero vertebral sea triangular y pequeño, que la apófisis espinosa sea cuadrilátera y sea engrosada, ¿no? Que no tenga apófisis espinosa con bífida, ¿no? Que tenga las apófisis mamilares, que tenga las apófisis accesorias. Entonces todo ello nos va a decir que es una vértebra lumbar. Entonces probablemente en el examen les coloquen 3 vértebras y tengan que ustedes diferenciar cuál es una vértebra lumbar, ¿okay? O cuál es una vértebra torácica. Y obviamente no solamente eso, sino colocar o mencionar en qué lugar se inserta un músculo, en qué parte de la vértebra, ¿no? Ya les hemos dicho, ¿no? Apófisis accesorias, parte de los intertransversos, apófisis mamilares relacionados con los multífinos y la parte de los músculos también intertransversos, ¿no? Que es lo más profundo que puedan encontrar de los músculos, ¿no? Yo sé que como plano profundo han estudiado ustedes que son los músculos erectores, ¿no? Pero mucho más profundo están los multífinos. Entonces eso tienen que saber también, ¿ok? O parte de los intertransversos. Entonces ahí está una diferenciación de las características generales. Y un punto importante, chicos, que tienen que saber es la articulación. La parte cervical es muy móvil, ¿ok? Muy móvil. Es por eso que tienen ligamentos para evitar de que esa movilidad sea tan amplia. Por eso están los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. También están los ligamentos cruciformes, el alar, el apical, ¿no? Y todas las membranas que salen de todos los ligamentos, ¿no? Del ligamento amarillo, del ligamento supraespinoso, del ligamento longitudinal anterior y posterior, ¿no? Que tienen que saber ustedes. Y el ligamento amarillo, ¿por qué es importante o por qué se le menciona en la vértebra lumbar? Porque si va de lámina a lámina de una vértebra a otra vértebra, está cubriendo la parte medial, no la parte lateral, la parte medial. Entonces es una estructura que delimita la región medial de las vértebras, entre la parte vertebral. ¿Ok? Entonces eso es importante. Y a la final vamos a ver qué va a dar, ¿no? Entonces ahí tenemos cada una de las vértebras, ¿no? Y como hemos visto en la L3, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Vemos una estructura del cuerpo arriñonada, de un agujero vertebral triangular, la apófisis espinosa mucho más engrosada, miren en C5 que es bífida, ¿no? La apófisis espinosa, y vemos en T1 que tiene unas apófisis para la articulación ¿de quién? De las costillas, ¿no es así? Entonces, es importante, chicos, y ojito, ¿no? Ustedes, por si acaso les menciono, cuando ustedes tienen un dolor torácico, y generalmente es una persona joven, el nervios intercostales, van a dirigirse por todo el trayecto costal y pueden dar una patología cuando una persona tose por un mes, por ejemplo.
Yo estoy tosiendo 3 meses, 3 semanas. Y te va a dar una patología que es una inflamación de los cartílagos costales, que es la condritis. Cuando una persona tiene un dolor costal, no necesariamente va a ser por una patología pulmonar. Primero siempre piense de la parte más externa a la parte más interna. Piel, si vemos en la parte posterior, que puede ser herpes zóster. No siempre vean a su paciente. Si vemos en la parte anterior, ¿qué puede ser? Y justo está en la parte media, puede ser parte de los cartílagos, ¿no? Costales. Pero también puede ser la ubicación del esófago y puede ser un reflujo, la acidez que sube del estómago hacia la parte bucal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser, chicos? ¿No? También puede ser ya mucho más interno la parte pulmonar y si está al lado izquierdo la parte cardíaca. Obviamente valorando epidemiológicamente lo más frecuente según la edad. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso se llama medicina basada en evidencias, ¿no? Que antes no se hacía, ahora se estaba queriendo hacer y ahora se está intentando dejar de lado, ¿no? Pero ustedes tienen que ubicarlo en lo más frecuente. El 80% de los casos, ¿qué va a ser? En pacientes jóvenes, no va a ser pues un problema cardíaco, a menos de que haya fumado marihuana, cocaína, etcétera, y tenga un problema de síndrome de Wolff-Parkinson-White, sino que puede ser un problema de condritis. ¿Y qué vemos? Que ha ido al gimnasio, ha cargado peso, no lo sé, ha hecho una actividad sobreextenuante. Entonces, a eso voy. ¿Y cómo lo tienen que saber? Gracias a la parte anatómica. Saben que puede llegar hasta la costilla, de la parte anterior, y el dolor puede llegar hasta atrás. No puede ser pulmonar. La auscultan está normal, entonces ya saben qué puede ser. ¿Ok? Hasta inclusive puede ser una fractura si se ha golpeado. Entonces tienen que preguntar, porque puede ser una fisura costal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso siempre tienen que tenerlo en cuenta, chicos. ¿Ok? Entonces, esa es una visión superior. Miren cómo nosotros podemos ver en la vértebra lumbar, desde una vista superior, los procesos mamilares. Los procesos mamilares. ¿Y dónde se encuentran? Ahí está el proceso transverso, ahí está la lámina, y miren cómo sale el proceso mamilar. Y el proceso accesorio está justo en la parte posterior, ¿no? Donde se ve el inicio del proceso transverso, en la parte posterior está el proceso accesorio. Entonces, ya saben por qué es la inserción de los músculos que están relacionados, ¿no? Entonces, eso ya está. Aquí vemos desde una vista posterior, ¿no? Y vemos una articulación importante. Bueno, dos, ¿no? ¿Cómo se llaman esas articulaciones, chicos? Las dos articulaciones que vemos en la imagen, ¿cuáles son? Entre cuerpo y cuerpo, ¿no? Pero que delimita el disco intervertebral. ¿Qué más? Otra articulación que tenemos que ver allí, que se nota todavía mucho más que la articulación de cuerpo vertebral con cuerpo vertebral. ¿Cómo se llama? Carillas articulares. ¿Cuál? ¿Cuál, chicos de la clase? Cualquiera. La articulación que se puede ver en la imagen. Entre la parte facetaria o las apófisis, la articulación cigoapofisial. ¿No? ¿A qué me refiero con ello? La apófisis articular inferior con la apófisis articular superior. ¿No? Entonces es una articulación que se puede ver. ¿Y de qué tipo es? Si no ven, ¿qué tipo de articulación? Va a ser plana. No, plana no es, doctor. Casi se me mata. ¿Qué tipo de articulación? No escucho. Este de acá. ¿Qué son los así? ¿Cómo se llama? De rodillas. Ya fue. Trope. Me he inventado yo. Se llama una. En 3 se suspende la clase. Ahí se me recuerda dos. Ustedes me han dicho que es una sinovial plana, pero propiamente plana es. Ustedes, o tiene, sí tiene cierto movimiento. Pero es pequeño. Y si ustedes han visto la imagen, ¿es plana propiamente o es oblicua? Es un poquito oblicua.
¿no? Entonces, valórenlo, chicos, de esa manera, porque va a tener cierto movimiento y ello nos va a ayudar a poder realizar algunos movimientos como menciona aquí. ¿Y cuáles son? Flexión y extensión, pero lo Profe. limita. Mal ahí. Flexiona y extiende, pero lo limita. ¿Qué más? Va a haber la rotación, lo va a restringir porque no va a poder rotar, porque es hacia un lado. Entonces es una limitación mucho más fuerte de esa zona. Y la función principal es prevenir los movimientos excesivos, ¿no? Entonces puede haber cierta rotación, Está bien, ¿eh? pero no es tan Nadie retrocede. marcada. Lo que sí va a permitir es realizar la flexión, porque estás de esta manera, ¿y qué va a hacer? ¿No? Porque va a tener un movimiento bidireccional, hacia adelante como también hacia atrás. Es bidireccional, no unidireccional. Propiamente puede ser plano, pero está relacionado a una articulación como si fuera una polo, ¿no? Otro polo. Más o menos. Entonces, varía. ¿Y desde dónde a dónde? Puede ser a partir de L1 y va a ser mucho más marcado hasta L5, L6, ¿no? Entonces eso es importante que lo sepan también. ¿Okay? Pero siempre valoren la imagen. ¿Okay? Siempre valoren la imagen. Entonces, aquí está relacionado, ¿no? Miren ustedes, por eso realiza ese tipo de flexión. Pero aparte de que evite la rotación, hay otros ligamentos que van a evitar la rotación. ¿Y cuáles van a ser? Interespinales. ¿Qué ligamento les dije? Lo que tiene anterior. Amarillo. ¿Por qué? También Porque en la uno va a mitad. estar en la parte interna y el otro va a estar en la parte externa de la lámina. Entonces, ¿qué va a hacer? Al momento de rotar, va a empezar a estrujarse el ligamento y va a impedir que exista ese tipo de rotación, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer en la parte lumbar propiamente una rotación marcada, no, la parte torácica. Entonces aquí ¿qué podemos hacer? Inclinar, Flexión, claro. un poquito de extensión, pero podemos rotar No. un poco la parte lumbar, bien difícil, es mucho más complejo, chicos, ¿no? No se mueve. Entonces ellos tienen que verlo ustedes. Es por eso Si te luxas que tal vez sí. es mucho más marcado en los oblicuos externos, aquí en la zona más superior, cuando hacen ejercicio, no en la parte inferior. ¿Por qué creen? Porque no existe rotación en la parte inferior. Entonces, ello también es importante, ¿ok? Entonces ahí hemos visto desde una vista posterior cómo es de que tenemos que ver la parte anatómica y las dos articulaciones que tenemos, ¿no? Y aquí importante el imagen. ¿Por qué motivo? Nosotros tenemos dos tipos de articulaciones principales en la parte lumbar, ¿ok? Uno es una articulación entre cuerpo y cuerpo y otro es otra articulación entre apófisis articular y apófisis articular. Eso es, las dos principales, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las partes del disco intervertebral? Cuerpo, ¿cómo se llama el cuerpito? Anillo. Ajá. Un anillo. Ya. No creo anillo, ¿no? ¿Y qué significa la hernia discal? ¿Qué ha pasado? Cuando hay presión, por ejemplo, una persona que no está acostumbrada a alzar tanto peso, puede que la punta del disco intervertebral pueda salir, incluso rompiendo lo que son algunos ligamentos. Ya. ¿Qué más? ¿Algo más, chicos, referente al disco intervertebral? Sí. Sí, es verdad, pero hay algo importante que tienen que saber. Lo que está en marrón, en la parte más interna, es el núcleo pulposo, que es una sustancia gelatinosa que le va a dar parte de nutrición al anillo fibroso. Es un tejido de fibras de colágeno, pero hay un punto importante, chicos. No se nota tan bien la imagen porque es desde un punto más superior, pero cuando está en la vértebra lumbar, la porción más anterior del anillo fibroso es mucho más grande
o más amplio que el anillo fibroso de la parte posterior. Es cierto. ¿Eso qué significa? La propia articulación es anillo fibroso con anillo fibroso. No, anillo fibroso, perdón, con cuerpo vertebral. ¿No es así? Pero el núcleo pulposo no se toca. No se toca. Ahora, inclusive entre anillo fibroso y el cuerpo vertebral hay una lámina, que es una lámina articular que impide que choque el anillo fibroso con el cuerpo vertebral. ¿Ok? Y ese es otro tipo. O sea, es como si fuera un mecanismo de defensa propiamente, ¿no? Que también conlleva un tejido de colágeno. Pero, cuando se afecta, ¿cuál creen que se va a afectar más? ¿El anterior o el posterior? Anterior. El posterior porque tiene menos fibras de colágeno, ¿no? Claro, claro. Y al haber esa afectación, nosotros tenemos en la parte posterior un ligamento que se llama ligamento longitudinal Posterior. ¿no? Aquí está el ligamento longitudinal y justo ahí está, ¿no? Fuera El agujero, ¿no? Vertebral. Y miren ustedes aquí que si este núcleo pasa por la parte posterior va a lesionar ese ligamento. ¿No es Sí. así? Muy diferente al ligamento longitudinal anterior que está justo en la cara anterior del cuerpo vertebral. El ligamento longitudinal posterior está en la cara posterior. Eso es importante que lo sepan. Entonces se lesiona ese ligamento y ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Va a salir parte del núcleo pulposo y miren lo que hay aquí en esta zona. ¿Qué cosas se forman? Entre disco intervertebral y disco intervertebral. Los agujeros intervertebrales por donde salen los nervios espinales. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a pasar? Que va a afectar a los nervios espinales. Entonces, si afecta a los nervios espinales, va a afectar a su rama anterior motora o a su rama posterior sensitiva. ¿Ok? Entonces va a haber una alteración tanto motora como sensitiva. Depende. Y por consiguiente va a haber esa sintomatología o los signos característicos que van a haber en el cuerpo. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser lo principal? Calambres, porque va a afectar la parte sensitiva. Al paciente le va a quemar la planta del pie, por ejemplo. Si va a afectar entre el E5, S1, por ejemplo, ¿no? O parte de la cadera. Si afecta la cara lateral del muslo, está afectando parte también del nervio ciático, ¿no? Entonces hay que ver el lugar, el dermatoma, para ver la afectación. Y por consiguiente, a eso se le llama hernia. Entonces, primero, ustedes cuando estén trabajando ya en el hospital, primero van a ver, no, al paciente le duele justo en la región vertebral, pero también en la región sacra, por encima del glúteo mayor, por encima del glúteo. ¿Qué puede ser? Probablemente puede ser una hernia, pero también puede ser una infección urinaria inferior que esté afectando a la vejiga. ¿Qué cosa tienen que hacer ustedes ahí? Van a hacer puniopercusión, porque si está más hacia arriba puede ser del riñón, un cálculo, una infección urinaria alta. Si es alta, asociada con fiebre. Si es un cálculo, el dolor que está en esta zona se va a dirigir hacia la parte anterior, va a seguir por el uréter y luego va a seguir hacia la zona genital, porque ese es el tracto, ¿no? Entonces está relacionado con los nervios que vamos a ver posteriormente del plexo lumbar, y justamente en la cara posterior del nervio, del riñón, hay un nervio que está relacionado. Entonces cuando veamos plexo lumbar van a saber qué nervio es y por qué existe ese trayecto y genera dolor en la zona genital. ¿No es así? Entonces vamos a ver nosotros. ¿Qué más? Entonces tenemos que hacer la discrepancia. Primero vemos la edad del paciente, primero vamos a ver la clínica y después vamos a pedir la plaquita de rayos X. Pedimos la placa, sabemos que hay una desviación de columna, una escoliosis mayor a 15 grados o una compresión de vértebra con vértebra, y eso va a dar origen a los picos del loro o la artrosis o la espondiloartrosis. Entonces probablemente haya afectación. Entonces tenemos que nosotros recordar, ¿en qué segmento creen que podría estar? Dependiendo del dermatoma o la parte del miembro inferior o de la zona genital afectada. En base a eso nosotros vamos a buscar en la resonancia magnética qué segmento medular está afectado y qué vértebra está afectada. Entonces somos mucho más específicos.
Vemos en la resonancia magnética y vemos, no, es en L. Los segmentos más alterados son L4, L5 y L5S1. Los más afectados. Entonces ahí se busca. Y ya saben cómo anatómicamente puede estar afectado. Es por eso que en las resonancias magnéticas, ¿qué te dije? ¿Qué te dicen? El núcleo pulposo está extravasando la parte posterior del anillo fibroso, generando destrucción de la cara posterior del cuerpo vertebral, con una lesión del ligamento longitudinal posterior, el cual se está dirigiendo hacia el lado derecho, lado izquierdo, generando una protrusión, y a eso se le llama la hernia, que a la final va a afectar a un nervio espinal en el segmento tal. Entonces, con ello y con la clínica más, tienen que saber eso. ¿Me entienden? Entonces, por eso se les está enseñando ahora la parte anatómica para que puedan ustedes ubicarlo y tener conocimiento. Ya en semiología lo van a ver, pero si no lo ven de esa manera, nunca van a aprender. Tienen que manejarlo, chicos. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, a la final, lo que nosotros vamos a ver, aparte de ello, son los ligamentos, ¿no? Y las meninges que van a encontrar en esta zona, ¿no? Este es un corte histológico. Vemos la parte del nervio, la pía madre que está bien pegada, ¿no? El espacio subaracnoideo, la aracnoides, el espacio subdural y luego la parte dural, que siempre va a encontrarse, ¿no? Tapizando todo hasta la parte S2. Y ligamentos lumbosacros relacionados con el sacroespinoso, sacrotuberoso, ¿no? En una vista inferior también, pero se va a ver de mejor manera en una vista lateral, ¿no? Donde el sacroespinoso, si se dan cuenta, es mucho más transversal y el sacrotuberoso es mucho más oblicuo e inferior, ¿no? Que eso siempre, en la mayoría de los casos, fallan porque se confunden con el músculo piramidal. Entonces tienen ustedes que tener en consideración cuál es la diferencia, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ahora. Pero primero, acuérdense dónde está la ubicación, en dónde se inserta, ¿no? Uno está mucho más inferior, ¿verdad? En la parte de la rama. Y tienen que saber, cuando ya veamos pelvis, porque esta vez en este segmento no nos toca, tienen que ver, ¿no? En la rama iliopúbica, dónde se inserta, o en la parte de la rama ascendente, y valorar cuál es su trayecto. Entonces eso es importante también que lo sepan, chicos. Luego de ello, vamos a ver la parte de los ligamentos, pero antes de ello la parte de las vértebras sacras. En la cara posterior, chicos, ¿cuáles son las características importantes de medial a lateral de las vértebras sacras? No sé cómo funciona. La cresta mediana o media, de acuerdo conformada por también luego más abajo también son las laterales. Digo mediales, básicamente mediales, pero vamos a formar por la hipótesis articular y más lateral vamos a encontrar lo que es estas laterales, que se forman por las vértebras. Vamos a ver también ahí encontramos los órdenes sacros, por donde van a salir los nervios de S1 a S4 y por el borde inferior del sacro va a salir el S5. Tenemos que encontrar lo que es la santa, en la parte inferior de las astas sacras, las cuales se van a articular con las astas toxicas del hueso cóclex. Son propias para la... Perfecto. Entonces, es verdad ello, ¿no? Tenemos que ver que existe la cresta sacra media, que está relacionado con las apófisis espinosas, que son tubérculos, ¿no? Son tubérculos 4, de los cuales entre cada tubérculo hay depresiones, ¿no? Depresiones. Luego tenemos el canal sacro y luego tenemos la cresta sacra intermedia, ¿no? La cresta sacra intermedia, que está relacionada con ¿quién? Con las apófisis articulares. Las
apófisis articulares. Y luego tenemos los agujeros sacros posteriores y finalmente tenemos la cresta sacra lateral de las apófisis transversas. Importante porque estas crestas sacras laterales marcan que todo ello es la cara posterior o cara dorsal. Y todo lo que está en esta zona de aquí es la cara dorsal. Esa es su división. ¿Hasta dónde está la cara dorsal o cara posterior? Hasta la cresta sacra lateral. Y de ahí viene la carilla articular. Viene aquí un espacio que es la fosita tuberosa, ¿no es así? La fosita tuberosa. Y luego viene un espacio rugoso, ¿no? En esta zona que es la parte posterior inferior. Y en la cara anterior no existen discos intervertebrales, sino existen líneas transversas, que son 4, ¿no? Que son fusiones, ¿no? Fusiones para los agujeros sacros anteriores, y miren que tienen surcos que se van a dirigir hacia la parte inferior, el primero, el segundo es transversa, el tercero es transversa y un poco hacia ascendente, y el último es ascendente. Más o menos así va así, ¿ok? Y van a dirigirse hacia lo que es la parte de la espinación, ¿ok? Y mucho más superior está lo que son las aletas de la base, ¿no? De la base de quién? Del sacro, relacionado con el promontorio. ¿Y qué es el promontorio, chicos? ¿Qué es el promontorio? ¿Qué sería? Es la parte anterior de la base. ¿Qué más? Del sacro. ¿Alguien, chicos? Tiene la parte que se articula con L5 en las formas planas. ¿No? Supuestamente algunos dicen que es la articulación entre L5 y S1, pero en realidad es una angulación, chicos, es una angulación entre L5 y S1, o otros dicen que es la parte más anterior de S1 que está dirigiéndose hacia la parte más anterior y superior, ¿no? Esa angulación, ¿no? Y cuando vean la parte de pelvis, tienen que saber cuál es la diferencia entre esa angulación obtusa entre el varón y la mujer. Por eso es importante que tengan que diferenciar. Uno es 118, otro es 126. Tarea, cuál es del varón y cuál es de la mujer. De 126 es de la mujer. De la mujer es 126. Hay dos. Entonces, dígame, dos escuelas diferentes. Dígame cuál tiene razón. Cuando vayan a su casa, búsquenlo. Y en pelvis, si no me saben eso, dictar a la clase. No, en serio, no es broma. No es broma. Porque ya lo estamos mencionando, que tiene que sí o sí saberlo. Y como les dije, en las caras laterales, un segmento superior que es auricular, la carilla auricular o articular. ¿Por qué se dice auricular? Porque es en una forma de V, ¿no? Y el segmento inferior, que es rugoso, ¿no? Lo que les mencioné. Y aquí en este segmento rugoso está para la inserción de qué ligamentos, el sacro tuberoso y parte del sacro. Entonces, ahí está. Entonces, ya saben parte de las inserciones. La base, vértice, el conducto sacro también. Y aquí tienen ustedes, chicos, algunos epónimos que algunos autores lo mencionan para cada una de las características que hemos mencionado. Por ejemplo, las alas del sacro a veces le dicen de Joveleque. Para la parte del promontorio es de Calicén. La apófisis auricular superior le dicen de Henry. La cresta sacra media es de quién? De Ferrier. De Rauber, la sacra intermedia, y la lateral de Rudinger. Y los surcos entre las crestas, por ejemplo, el surco sacro, que les mencioné, entre la cresta media y la intermedia, es el surco de Faragut para anestesiología. Pero ustedes tienen que saber, no los epónimos, sino el término común. ¿Ok? Pero les menciono esto por si acaso se encuentran en algún libro, ya saben cuál es. ¿Ok? Entonces, luego de ello nosotros vamos a ver, ya hemos visto los ligamentos, pero ¿qué ligamentos nos faltan? Hemos visto los que afectan al cuerpo vertebral, que es el ligamento longitudinal anterior y posterior. Ahora, los que afectan a la parte de la articulación ciboapofisial o de la parte del arco posterior. ¿Cuáles son esos 4 ligamentos? ¿Transverso? ¿Cruzado? No.
Sí. ¿Cuáles son los otros ligamentos? Y que lo hemos estudiado en la parte cervical, ¿ah? Lo han estudiado en la parte torácica y que ahora lo vamos a repetir en la parte lumbar, ¿no? ¿Cuáles son? Arco anterior. ¿Cuál sería? El ligamento interapofisiario. ¿Cuál sería? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien de la clase? No, ese es atrás. Ya el interespinoso, ¿qué más? El supraespinoso, ¿quién más? El intertransverso, perfecto, porque existe también músculo y ligamento, ¿qué más? ¿Algo más? El ligamento amarillo, ahí estamos, ¿no? Entonces es importante que lo sepan. Ahora, ¿quién forma superiormente el ligamento nucal o cervical posterior? El supraespinoso. Informa a la membrana occipito-atloidea posterior. El amarillo. El amarillo. ¿Quién planta forma la occipital. membrana tectónica? Sensorio y ligamento posterior. El longitudinal posterior. Y la membrana occipito-atloidea anterior. El anterior. Perfecto. El anterior. Entonces, ellos tienen que recordarse, chicos, porque tienen que saber. Si nosotros le preguntamos, ya, ligamento longitudinal anterior, que es fácil saberlo, porque está en la cara anterior, es fácil de conocerlo, del cada cuerpo vertebral, pero me tienen que saber su inserción inferior y superior, hasta dónde está, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber, que está en el tubérculo anterior de C1 hasta la cara anterior del sacro, pero que después de ello superiormente forma la membrana occipito-atloideano. Entonces tienen que saber eso, chicos, ¿no? Igual de la parte supraespinosa hasta C7, de ahí sube como ligamento nucal, por eso se llama ligamento cervical posterior, ¿no? Igual, ligamento amarillo termina en C2, claro, de C2 a C1, y de C1 para arriba ya no hay nada más. Entonces, ¿cómo se llama? Membrana occipito-atloidea. ¿Por qué? Porque está en el atlas, tubérculo o arco posterior, con el occipital de la mujer. Entonces, tienen que saber ello, chicos, para poder diferenciar, ¿ok? Entonces, es importante que sepan ello, ¿ya? Entonces, los ligamentos están relacionados con ello, ¿no? El supraespinoso siempre va a dirigirse de la parte más posterior de la apófisis espinosa hacia arriba. Ese es el supraespinoso. El interespinoso, el borde inferior de la apófisis espinosa, de la vértebra A con la vértebra B, que está inferior, pero el borde superior de la apófisis espinosa. Los dos se unen, ligamento interespinoso. Ligamento intertransverso, igualito, lo mismo, ¿no? Pero ya no en la apófisis espinosa, sino en el intertransverso. Y el amarillo, de la cara medial a la cara lateral de una lámina. Entonces está relacionada con ello, chicos. Entonces son ligamentos que van a ayudar a la unión del arco posterior de las vértebras lumbares en este caso. ¿Ok? Entonces hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo creo ya para la parte muscular, ¿cuáles son los cuatro grupos musculares? Anterior, posterior, lateral. ¿Cuáles son los cuatro? ¿Cómo era el otro? Propiamente de la Antero, parte posterior, de la región lumbar. Anterolateral. Lateral. De profunda superficie. No. Anterolateral es primero. Superficial. De la parte de atrás. No solo nos decía cuadrado lumbar. Los intertransversos. La capa profunda, lo que dice en el libro. ¿Cuál es? Transversal, no sé. Está mucho más. Oblicuo interno. Creo que sí. Tiene la parte de iliopsoas, la parte cuadrada lumbar. Sí está. Los electores. ¿Y cuáles son los electores, chicos? El longuísimo, ¿qué más? Vamos a hacer todos los músculos. Yo no lo entendí. ¿Cuáles? Todos los músculos que ves. Se suspenden. ¿Cuáles? No, en la clase no, yo quiero los 6. No, pero
Y tú has estado en la anterior clase, así que sí sabes. Viva, va. Pero está en el cuello, Doc. Pero está en el cuello. Ya, claro. Ahorita está acomodando la técnica. ¿Cuáles son? ¿Pero qué le digan los de costadito? ¿Qué es Max? ¿Quién forma la masa común? Es una pregunta sencilla también, Solo hay uno. ¿no? La masa común es aquí. ¿O cuáles son los 4 planos ya? ¿Cuáles son los 4 planos? De superficial a profundo. El dorsal. ¿Cuáles son? Porque eso es lo que debieron de estudiar primerito en músculo. Hasta en internet lo hubieran puesto. ¿Cuáles son los planos profundos? Hasta el dorsal. ¿Cuál, chico? ¿El dorsal? El dorsal es primero. Dorsal, se quita, el trapecio. Después se quita. Está acá arriba. Pero llegaba aquí, ¿te acuerdas? En nube. Una partecita porque literalmente es. Lo que quiero es los grupos musculares. Porque sabiendo eso van a poder verlo ahorita. Porque ahorita vértebras es sencillo, lo van a ver. Lo que quiero es músculos. Si no me han estudiado músculos, entonces ¿para qué vamos a hacer la clase? Superficial. A eso voy. Interna. No, Max, no. Pero está en el cuello. Ni siquiera han respondido. ¿Cuál es el dorsal? Es que dice plano El superficial, plano profundo. posterior, posterior. Superficial profundo anterior. Ah, sí, es cierto. Eso es lo básico. Sí, es Si cierto, no sí, es saben cierto. planos, no van a saber cómo organizar eso. 3. Son 4 días. Inclusive me tendrían que decir cuáles son los 5 grupos principales de todo el tronco. Y ahí tendríamos que ver parte del diafragma, teníamos que ver el diafragma pélvico asociado con el periné, deberíamos ver la parte de Eso es la espalda. Literal es ¿no? No Y es todo deberíamos el de ver plano también la parte profundo. ya de la región lumbar. Entonces, inclusive debería de preguntarles primero de esa manera y después desglosarlo e ir solamente a lo que vamos a hacer, porque ya lo han hecho, deberían de saberlo. No No se me hemos ocurre, no hecho se me eso. ocurre. Deberían. Ya, chicos. Igual que los Pasa uno. no, ya habían sido 2. Ya, pues 3. Esto. No, mentira, vamos a pasar a las mesas. Ya, pero ya terminamos. Gracias.